Señor, aquí estamos de nuevo, Señor, a tus pies, porque queremos avanzar en conocerte cada vez más profundamente, Señor. Y también sabemos que en la Escritura está llena de múltiples promesas acerca de no afanarnos, de no temer, de la ansiedad. Hay muchas de las cuales tú nos has asegurado que debemos tener paz y entrar en el reposo del Señor. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, aprender de tu palabra cómo dominar esas intenciones, esos dardos de fuego del maligno que causan ansiedad en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la luz para andar conforme a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestros corazones son tierra fértil para la semilla que tú quieres sembrar en cada uno. En el nombre de Jesucristo sabemos que habrá paz, habrá libertad, habrá respuestas de oración, habrá revelación, porque así eres tú, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas tardes. Pues vamos a empezar con el tema que ya está anunciado y voy a hacer algunas ajustes. Muy bien. Ya, muy bien. Pues el tema que tenemos por acá, ustedes lo conocen bien, más bien, conocen la consecuencia de no tener paz, la paz de Dios. Hoy vamos a hablar dentro del mismo tema de la oración, solución contra la ansiedad. Hoy vamos a tocar eh, vencer la ansiedad mediante la oración. ¿Cómo vencer la ansiedad? Derrotar a la ansiedad mediante la oración. Algo que todo mundo necesita y muy pocos lo aprovechan. Muy pocas personas lo aprovechan. ¿Por qué? Pues a veces hasta que llegue el momento de una ansiedad grave es cuando proceden a orar. Pero debemos vivir en oración continua ante cada decisión, ante cada situación que vivimos, para no caer en la ansiedad y después estar luchando para salir de ella. Debemos de andar en victoria, debemos de andar en fe. Cuando los discípulos, cuando los discípulos andaban en la barca en el mar, que se fueron y Jesús se quedó a despedir a la gente, después entraron en una grave tormenta y lo que hicieron fue sorprenderse, asustarse y estar en gran temor hasta que llegó el Señor y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Se lo dijo a Pedro, se los dijo a los discípulos. Bien, empecemos entonces. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a empezar donde nos quedamos la vez pasada. Esto es nuevo. Perdón. Los hijos de Dios cometemos a menudo mayores errores en cuanto a las cosas sencillas que los que cometemos en cuanto a asuntos difíciles. Es increíble que lleguemos a caer en ese problema, pero sabemos que lo que pasó con Israel cuando llegaron aquellos gabaonitas con sus zapatos viejos y recocidos y mostraron el pan que estaba mohoso, que según dijeron habían tomado caliente de sus hornos. Ya sabemos que esto era un engaño, pero ¿qué es lo que los quiero enfocar en esta ocasión? Los quiero enfocar en el hecho de esto era algo que no consideró Israel importante para consultar al Señor. Este es el punto. Ni se percataron del engaño y confiaron en su propio discernimiento, en su lógica humana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los hijos de Israel pensaron: este es un caso claro. Estos hombres son forasteros y han venido de un país lejano. Podemos hacer alianza con ellos. Todas las evidencias eran a favor de este pensamiento. No había temor, no había necesidad de acudir a Dios, aparentemente.
¿Qué fue lo que pasó? Estaban seguros de que la evidencia de sus ojos confirmaba que ellos no eran cananeos, así que no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. En esto, es importante saber que cualquier decisión que nos parezca sencilla, es necesario acudir a Dios para saber si no hay algo que no estamos viendo o algo que parece muy normal, muy en paz, pero que en la realidad está afectando un posible gran desastre que va a causar ansiedad. Y no nada más se las causó a Israel cuando se dieron cuenta de su error del engaño, sino que posteriormente, después todavía, en la época de Saúl, cuando atacó a los Gabaonitas, habiendo hecho pacto con ellos de no agresión, sufrió las consecuencias Israel y después los Gabaonitas le pidieron a David que les diera a los hijos, las cabezas de los hijos, de 7 hijos de Saúl. Así es que fue grave la decisión que tomó en este tiempo Josué y todos los príncipes de Israel cuando se presentaron los Gabaonitas. Bien. Todo el asunto parecía tan claro que hicieron una alianza con los Gabaonitas, lo cual fue un problema para ellos posteriormente, tal como lo he explicado. Si acudiéramos a Dios en oración para todo, repito, si acudiéramos a Dios en oración para todo, nuestras complicaciones no nos conducirían a más errores que en las cosas que parecen tan obvias. En casos simples y en casos difíciles debemos ser guiados siempre por el Altísimo. No tenemos la sabiduría suficiente para discernir cosas que el enemigo ha preparado, ha enmascarado como nada peligrosas o hasta atractivas en ocasiones. Tal vez otro diga, pero yo estoy pensando en el futuro, yo estoy adelantándome a este momento. Y la pregunta es, pregúntate qué tienes que ver con el futuro. ¿Qué tienes que ver tú con el futuro? ¿Sabes tú lo que te traerá un día? ¿Has estado pensando acerca de lo que será de ti cuando seas viejo? La escritura dice así que en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No te adelantes, no empieces a planear y hacer las cosas sin vivir el hoy, sino siempre vivir en el mañana. Vive el hoy confiando en Dios, dejando el futuro para Dios. Por supuesto que vas a prevenir, porque tenemos la prevención, como hablamos la semana pasada, prevenir cosas que están de nuestro alcance como posibles acciones a seguir, pero nunca afanados por lograr una seguridad completa si no dependemos del Señor. Pero ¿estás seguro de que serás viejo alguna vez? ¿Estás seguro de que vas a vivir hasta entonces? Es la pregunta. Había una mujer cristiana que solía preocuparse acerca de cómo sería enterrada. Ese era su gran problema, su gran afán. ¿Cómo voy a ser sepultada? Esa pregunta nunca debe inquietarnos a nosotros y hay muchos otros asuntos acerca de los cuales no debemos preocuparnos, demasiados en ocasiones. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. Y cuando llegue el momento de la muerte física, aclaro, desaparece el cuerpo se queda, pero el espíritu y el alma viven y van a la presencia de Dios si fueron salvos, si son creyentes o pasarán a esperar el juicio eterno y van a pasar a sufrir en el lago de fuego y azufre. Así es que en algún momento dado, cuando ya el tiempo se cumpla, vamos a tener un cuerpo espiritual como un cuerpo glorificado como lo tenía el Señor Jesús, un cuerpo no destructible, un cuerpo resucitados y ahora seremos el mismo espíritu, alma y cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Así es que no tenemos por qué vivir tan afanados qué va a ser, cómo va a pasar. Prevenir es
estar adelantándose, está bien, a los planes sin entrar en la preocupación y la angustia. Podemos siempre encontrar una ansiedad con la cual golpear a nuestras propias almas, pero esa es una pobre ocupación para cualquiera de nosotros, para cualquiera. En lugar de hacer eso, convirtamos cada cosa que pudiera ser un tema de ansiedad en un tema de oración. Que esa ansiedad la tomemos y nos invite, nos impulse, nos anime a convertirla en oración y no quedarnos consultando, dándole vueltas al asunto, qué posible. Ora, ora. Debemos acudir a la oración y Dios nos dará la luz, el discernimiento y las acciones y las estrategias como lo hacían los reyes de Israel. Cuando iban a pelear, primero consultaban a Dios. Antes de entrar en la batalla, consultaban al Señor y le decían, Señor, vamos a combatir contra estos, contra los enemigos en el momento dado que tenían que hacerlo. Y el Señor les decía, sí, ve porque los he entregado en tu mano. O les decía, no, porque yo los he enviado. Hubo ocasiones en las que eso sucedió, que claramente el Señor les dijo, no vayan, no lo hagan. Así como no pasará mucho tiempo antes de que tengamos un tema de ansiedad, tampoco pasará mucho tiempo sin que tengamos un tema de oración. Que la ansiedad, porque la ansiedad ya nos acostumbramos, ya lo hicimos un hábito de que la ansiedad es un llamado a la oración, es un motivo de oración, no un motivo de perder la paz, de perder el gozo, porque ¿cómo es posible que vivamos, como dice la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que nos diga que hagamos eso? Que esa orden está por escrito por el Señor en la palabra. No podríamos hacerlo si no tuviéramos una promesa de parte de Dios que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias, con petición y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eliminar esa palabra ansiedad y escribamos simplemente en su lugar esta palabra, oración, y entonces, aunque nuestros afanes sean múltiples, nuestras oraciones también serán múltiples. Vamos a orar, Señor. Queremos hacer un nuevo camino en la acción de nuestras decisiones. Un camino en el cual dependamos siempre de ti. Sean muy leves, muy ligeras, o sean muy serias, debemos acudir en oración a ti, Señor. Aun cuando tengamos que tomarnos un poquito de tiempo para tomar la decisión, esperar y no actuar sin pensar en tu voluntad, sin escuchar tu voluntad, orando, pidiéndote revelación, pidiéndote la luz de qué es lo que debemos hacer. Así como lo hacían los reyes, así como lo hacían, como lo dice la Escritura. Señor, acudimos a ti en oración en cada momento, en cada decisión, sin esperar a que haya ansiedad. Si lo hiciéramos así, nunca tendríamos la ansiedad porque sabríamos que cuando viniera una situación difícil, tú ya nos ordenaste que pasáramos por ahí y tú serás nuestro guardador, nuestro defensor y tú pelearás nuestra batalla. Muchas gracias, Señor, porque tus promesas son poderosas, reales y siempre soportadas por tu poder, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Notemos que un afán indebido es una intrusión en la esfera del dominio de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es hacerte tú mismo el padre de la casa, en lugar de ser un hijo. Tú estás tomando la decisión, tú estás suministrando lo que tú crees que es lo correcto. Es hacerte tú mismo el Señor, en vez de ser un siervo para quien el Señor provee sus raciones. Cuando nos hagamos el hábito, la nueva camino en nuestra forma de actuar, de pensar y de
decidir en nuestra voluntad. Cuando lo hagamos así, vamos a notar un cambio sorprendente. Vamos a notar que el Señor está al cuidado de nosotros, de que no somos ovejas que agarramos por un camino porque de repente vi a lo lejos por allá unas hierbas que parece que son buen alimento y me fui, o vi a un lobo allá por lejos, de lejos y me fui por otro lado. Si tenemos delante de nosotros al buen pastor, al Señor Jesucristo, que es el guardador de las ovejas, el que nos salvó, el que prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, aquel que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Si somos ovejas que obedecemos su palabra y recurrimos al Señor, las ovejas, la forma de expresar una situación difícil es balar, es hacer su forma de pedir auxilio. Nosotros es a través de la oración. Así es que si estamos detrás, caminando junto con nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, no debemos temer mal alguno. Si es que recurrimos a Él y le decimos, Señor, te necesito, Señor, mira, cuando sean graves, pero cuando sean decisiones aparentemente como las le pasó a Israel con Gabaón, esperemos el tiempo, esperemos lo necesario para pedirle a Dios. Yo estoy seguro, estoy convencido de que cuando los reyes oraban, mandaban decirle al profeta, ora para ver si debemos entrar en batalla o no. Y esperaban la respuesta de Dios. Y no entraban en batalla hasta que viniera la respuesta del profeta, de Dios a través del profeta. Y esperaban, y esperaban. Cuando venía y dice, sí, atácalos o entra en la batalla porque los he entregado en tu mano, inmediatamente, ¿quién va primero, Señor? Alguno dijo, alguno de los reyes dijo, ¿quién irá primero? Adelante va Judá. Judá, el nombre Judá, ustedes ya saben, significa alabanza. Y Dios le dice que vaya alabanza delante de la guerra, delante de la pelea que vas a tener. Alabanza. Gloria a tu nombre, Señor, excelso eres. Yo sé que tú eres mi guardador, tú eres el soberano, tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo visible y lo invisible, y todo te pertenece porque tú eres el dueño de todas las cosas, no solamente de esta tierra, sino de todo el universo. De todo el universo eres el Señor. Y el universo no alcanza a contenerte porque tú eres más grande, más infinito que lo que pueda llegar a ser el universo que tú creaste. Cuando tú haces eso, vas en la alabanza, estás adorando, ya sea que un canto está bien. Yo en ocasiones digo, alabar también es declarar las grandezas de Dios, es alabarlo por quien Él es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí, en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi casa, en el círculo donde me muevo, y no la mía, tu voluntad y no la mía. Cuando hacemos eso, estamos alabando, estamos, adelante va, alabanza. No debemos pensar que tienes que andar un canto, porque canta, porque son declaraciones. Cuando es un canto inspirado realmente en la palabra, y no formado para obtener solamente paz. Se trata de alabanza. Alabanza, Judá era alabanza, alabanza a Dios, ¿no? A que yo me estoy, tú me vas a defender, tú me vas a hacer, yo recibo la luz, recibo la paz de ti. No, eso es buscar solución para tu problema. No, alabar es glorificar el nombre de Dios. Y Jesús nos enseñó, repito, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es una serie de alabanzas, ya lo vimos aquí cuando vimos la oración modelo del Señor. Bien, sigamos adelante. Ahora, si en lugar de hacer eso, convirtiéramos el afán en oración, no habría intrusión de entrar en el círculo de la voluntad de Dios, imponiendo nuestra ley, imponiendo nuestra voluntad. Pues podemos acudir a Dios en oración sin ser acusados de presunción. Seríamos presumidos el tratar de decir, no, yo voy a hacerlo así, yo voy a ir a atacar.
que pudiera decir un rey, yo voy a atacar porque tenemos las fuerzas suficientes, tenemos mucha capacidad. ¿Qué es eso? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu no siempre la voluntad de Dios es la nuestra. Por eso dice la oración modelo de Jesús, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Eso es lo que debemos buscar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la situación, para la decisión, para el pensamiento, para lo que te afectaron? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y eso, esperarlo hasta que se complete, hacerlo. ¿No será esto la causa de los fracasos en la oración? No será la presunción, perdón hay un error ahí. La presunción, el decir, no, sí, yo puedo, yo lo hago, no necesito tanto tiempo para orar. Y esto es obvio, es evidente. Son gabaonitas, son un pueblo extraño, traen todo ya echado a perder de tan largo el camino. Cayeron. Él, más que invitarnos a orar, el Señor, más que invitarnos a orar, nos manda que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda ocasión, sean conocidas vuestras peticiones. Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Señor, debo invertir en esto, debo adquirir este bien. Señor, debo participar en esto. Es tu voluntad que haga tal o cual cosa, es tu voluntad que aplique los recursos que tú me das, porque tú de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es bueno, eso es lo que tú quieres, Señor. Y espera, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es lo que decía David, el rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Además, los afanes no nos sirven de nada y sí nos causan un gran daño. En alguna ocasión durante la pandemia analizamos bien lo que significa el estrés y los daños que hace. Bueno, sigue haciendo daño y mucha gente está siendo muy castigada severamente porque caen en la trampa del afán y la ansiedad. Lucas 12, 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Un codo son 45 centímetros. Podrás crecer 45 centímetros y dices, tengo que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Y me voy a estirar y voy a conseguir algo donde colgarme Si ni siquiera puedes añadir 45 centímetros a tu estatura, pues si no puedes ni aún lo que es menos, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te afanas por las demás cosas? Lo más sencillo no pudiste, diciendo que es sencillo. Un agricultor visitó sus campos y dijo, no sé qué sucederá con todos nosotros si esta lluvia continúa. El trigo será destruido, no tendremos ninguna cosecha a menos que tengamos un buen clima. Estaba abatido este hombre, estaba totalmente destruido anímicamente. Y ya sabemos que somos espiritual mi cuerpo y si el alma se empieza a afanar, a angustiar, va a repercutir en el espíritu y va a repercutir en el cuerpo. Tarde o temprano brotan enfermedades, brotan problemas por el exceso de cortisol y el exceso de adrenalina y el organismo no está preparado para mantenerse continuamente afanado. Así es que así estaba este hombre. Vamos a orar, Señor. Muchas veces caemos en esto que está cayendo el ejemplo que estamos dando, este hombre del ejemplo. Muchas veces no vemos una salida y se nos olvida que tú eres el creador de todas las cosas y el sustentador. Muchas veces pasamos por alto que tú eres quien prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Se nos olvida, Señor, que tú eres el poderoso gigante que está guardándonos, que pones un escudo, un escudo de protección alrededor de nosotros y que tus planes son para bien y no para mal, Señor.
Gracias, Señor, porque nos recuerdas de una y de otra forma en la Escritura que depender de ti es la única forma de vivir en paz. Depender de ti para todo. Y para eso tenemos la forma de comunicarnos a través de la oración. Gracias, Señor, porque el recordar esto, el vivir dependiendo de ti, cambiaría las cosas, cambiaría el mundo completamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasa entonces con este hombre? ¿Qué es lo que le sucede? Caminaba de arriba para abajo, estrujando sus manos y preocupándose e incomodando a todos los miembros de la familia con su angustia, con sus nos va a pasar esto y qué vamos a hacer, perder toda la cosecha, ya no va a haber para esto y para la y va. Pero no produjo ni un solo rayo de luz del sol. Seguía cerrado el cielo y la lluvia fuerte, a pesar de toda su preocupación. Entonces, ¿de qué te sirvió preocuparte? No pudo dispersar ninguna nube, ninguna nube, ni pudo detener ni una sola gota de lluvia. No obstante todas sus murmuraciones, las quejas, el voltear para un lado, el estrujarse las manos, el afectar a la familia también, inquietándolos, asustándolos. Esa es la verdad. No pudo hacer nada de esta manera. Entonces, ¿de qué sirve que sigan oprimiendo su propio corazón si no pueden obtener nada con ello? Además, eso debilita nuestro poder de ayudarnos y especialmente nuestro poder para glorificar a Dios. No sirvió de nada. No fue de ayuda para este hombre, el afán y la ansiedad que experimentó y expresó. Y nos debilita en el poder para glorificar a Dios. Pedid y se os dará. El que no pide, no recibe. Punto. No es complicado esto. El Señor lo expresó, pero muy claramente. Acá se complica cuando la vieja naturaleza empieza a poner sus argumentos, sus esquemas, sus escenarios catastróficos y empezamos a divagar y asustarnos y darle entrada al temor cuando el Señor dice, ¿por qué teméis? No temáis, manada pequeña, si a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Un corazón lleno de ansiedades nos impide juzgar rectamente en muchos asuntos. ¿Por qué? Porque está oprimido. Es un corazón que está lleno, está sin poder tener paz. Imposible tener paz porque nosotros mismos lo estamos oprimiendo. No, es que son las circunstancias. ¿Y qué camino te da Dios cuando tienes alguna amenaza, alguna situación difícil? ¿Qué es lo que dice Dios cuando te pasa eso? ¿Qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios. ¿Quieres la paz de Dios? Que sobrepasa todo lógica, todo entendimiento, toda posible acción. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que por medio de él fue creado todo lo que vemos y lo que no vemos también. Ahora, el ejemplo de tomar un telescopio, soplar sobre el lente, el cálido aliento de nuestra ansiedad, acercarlo al ojo y luego decir que no podemos ver nada sino nubes, claro, claro que no. Si yo le pongo vaho al lente y luego quiero ver, pues no voy a ver nada. Es muy obvio. Por supuesto que no podemos y nunca lo haremos mientras exhalemos aliento sobre él. Mientras el vaho esté aplicándose al lente, jamás vamos a poder ver nada claro. Si fuéramos imperturbables, tranquilos, serenos y totalmente llenos por Dios, haríamos lo correcto. ¿Quieres probar? Yo me pregunté cuando estaba viendo esto, ¿quieres probar una forma de qué tanta dependencia tienes de Dios en tu vida para todas las cosas? No solamente es, recordemos que
La fe se demuestra por obras. La fe se demuestra por obras. Sin obras, la fe está muerta. Entonces, si fuéramos imperturbables, tranquilos, serenos y totalmente llenos por Dios, haríamos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Depende de Dios. Ora y deja que pasen las cosas que deban pasar. Dale gracias. Pero vamos a profundizar un poco más. Antes quiero hacer una oración. Señor, hemos perdido mucho tiempo. Por lo menos yo hablo por mí, pero creo que muchos creyentes también. Hemos perdido mucho tiempo tratando de resolver por medio nuestro muchas de las cosas que nos suceden o de las acciones que debemos tomar, incluso de las decisiones y más allá de los pensamientos que debemos dejar entrar a nuestra mente, sabiendo que ahí empieza la batalla, pero no termina ahí. No termina ahí la guerra. Sigue adelante hasta que nos destruya a nosotros y destruya a través de las decisiones que tomemos las cosas que tú querías para nosotros. Bien y no mal. Tus planes son para bien y no para mal. Y si no dependemos de ti, podemos convertirlos en para mal. Gracias, Señor, porque tu enseñanza, tu palabra, tu gracia, tu favor y tu misericordia impacten esta noche en nuestros corazones para dejar la forma antigua de ser y tomar esta que tú nos hablas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El hombre que tiene la presencia de Dios puede esperar tener presencia de ánimo en su ser, de buen ánimo en su ser. Un buen ánimo. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. ¿Qué puede pasar si está Dios ahí? Por eso cuando los discípulos en otra ocasión iban en la barca y Jesús iba con ellos, dice que iba dormido ahí, dormido por el agotamiento. Y se meneaba la barca y estaban angustiados y sacando agua de la barca. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se levantó, reprendió al mar, reprendió al viento y se hizo la paz. Y luego dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudar? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Fueron las palabras. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? A ver, ¿está todavía el Señor con nosotros en la barca? Todavía está más con nosotros porque con los discípulos ahí iba. Nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, que fue el consolador que nos envió, aquel que nos guarda, nos protege, nos enseña, nos guía, nos advierte, nos revela, todas esas cosas que hace el Espíritu. Si tenemos atentos a dejar fluir el corazón de Dios, el plan de Dios, las palabras de Dios a nuestro corazón, sería otra la historia. El ánimo sería continuo. Si olvidamos orar, nos sorprende que estemos todos inquietos y preocupados y que hagamos lo primero que se nos ocurre. Sí, de veras nos sorprende. No puede ser. Y eso es generalmente lo peor, ser impulsivos, en vez de esperar hasta ver lo que deba hacerse y luego hacerlo confiadamente y con fe, conforme a la voluntad de Dios. Recordemos el caso que compartí recientemente de Gedeón con sus 300 hombres contra muchos miles de los enemigos, 135,000 de los enemigos. ¿Quién venció? Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios le dijo qué hacer. Porque Dios le dijo, los he entregado en tu mano. Y no quiero que creas que es por tu habilidad o porque el pueblo de Israel piense que no, pues eran tantos y pues Israel es muy hábil en la guerra y muy inteligente y muy capaz. No fue por eso Dios le dijo, reduce el número, hasta que quedó con 300 hombres. Pensemos, si Dios está con nosotros, estamos en el camino de ser guiados cuando dependemos y escuchamos bien. Por supuesto, debemos estar con un corazón puro, debemos estar en una buena relación con Dios, con el Señor. Debemos tener una comunión continua con el Señor y debe ir creciendo. La ansiedad es perjudicial.
pero basta que convirtamos esa angustia en oración y entonces toda ansiedad se tornará en un beneficio para nosotros. Esa ansiedad la tendríamos que renombrar o cambiarle el nombre en lugar de ansiedad, oportunidad. Oportunidad para recurrir a Dios en oración. Oportunidad para ver la gloria de Dios. Oportunidad para saber que Él está actuando a través de todo esto. Él está obrando. Siempre está obrando. La oración, hay oración milagrosa para liberar de la angustia. Este es el título aquí. ¿Y a qué me refiero yo? La oración es un material maravilloso para construir nuestra estructura espiritual, pues nosotros mismos somos edificados por la oración. La oración, y le llaman aquí milagrosa. La verdad es que toda oración, cuando es en el espíritu, es milagrosa. Cuando estamos dándole a Dios, poniendo delante de Dios nuestras peticiones, con súplica, rogando, con acción de gracias, estamos en el camino de ver milagro. Así es, por eso es milagroso. Crecemos en gracia por la oración, finalmente. ¿Quieres crecer en la gracia? Por medio de la oración. Si acudimos a Dios con peticiones en todo momento, seremos cristianos que crecen rápido. Así. Mucha gente se esfuerza en un crecimiento por ver, por leer, pero ¿de qué te sirve si no lo pones por obra? ¿De qué te sirve si no estás en comunión íntima con Dios? ¿Quieres crecer espiritualmente? Es a través de la oración. Crecemos en gracia cuando acudimos a Dios con peticiones en todo momento. Ya una vez lo comenté. Recuerdo cuando estaba en una junta en la empresa donde un tiempo trabajé. Y había cosas que tenía que informar y había otras cosas que tenía que decidir y estaba todas las personas invitadas en la mesa, todos los responsables de cada departamento. Y entonces hubo una pregunta. Yo tomé mis apuntes, mi cuaderno, empecé a orar en silencio, por supuesto. Señor, dame qué responder. Dime qué responder, Señor. Dime qué responder que sea conforme a tu voluntad. Y luego dije, bueno, y seguí esperando respuesta hasta que me dio paz. Y dije, lo que vamos a hacer aquí es esto, esto, esto y esto. No es algo maravilloso que se me haya ocurrido a mí. Lo maravilloso que sí hice fue orar y esperar. Orar y esperar. Y hacer conforme a su voluntad. Qué diferente sería nuestra vida si siempre recurriéramos a la oración. Siempre. Acabemos entonces con ese hábito perjudicial de la ansiedad. Es un hábito perjudicial de la ansiedad y practiquemos el hábito enriquecedor de la oración. Lo oscuro, lo bajo, lo terrenal, lo alto, lo sublime, lo espiritual. Esta es la ansiedad, esta es la oración. Si lo hiciéramos así, si nuestros ojos realmente estuvieran puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en el mundo y en las situaciones que vives, otra sería tu historia y mi historia. Logramos así una doble ganancia. Primero, evitando una pérdida. Y en segundo lugar, obteniendo aquello que realmente nos beneficia a nosotros y a otros también a través de la oración y la confianza en Dios. No se les puede decir ahora, en la condición en que se encuentran aquellos que no lo hacen, crezcan, pues solo crecerán para ser mayores pecadores. Aquel que no depende de Dios, aquel que no tiene una buena comunión con Dios, aquel que anda en pecado, aquel que no ha purificado su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos. No se le puede decir en la condición en que se crezcan, porque crecerían solo para ser mayores pecadores. No importa cuánto se desarrollen, solo desarrollarán lo que hay dentro de ustedes. Es lo único que les podríamos decir.
mira, no te puedo recomendar más que cambies esto. Arrepiéntete de tu pecado y todas las demás. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Luego, además, los afanes son el efecto del olvido de la cercanía de Cristo con nosotros. El Señor está cerca, dice el versículo, la última parte del versículo 5 de Filipenses 4. El Señor está cerca. Y el 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor está ahí. Ya lo repetí y lo vuelvo a repetir. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque Él está contigo. Él está contigo. El Señor está cerca. No te afanes. Si pudiéramos estar en este mundo como en una sombra y vivir como aquellos que habrán terminado pronto con esta vida transitoria, lo que estoy diciendo aquí es, miren, si estuviéramos en el mundo como estar debajo de una sombra de un árbol, y al salir de la sombra es como salir del mundo. Por eso dice este párrafo, si pudiéramos estar en el mundo como una sombra y vivir como aquellos que habrán terminado pronto con esta vida transitoria, con la vida terrenal, ¿qué pasaría? Segunda de Corintios 5:6, declaraciones de Pablo, apóstol Pablo. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Me refiero por vista, no por presencia espiritual. El Señor siempre está junto a mí. El Señor vive en mí. Y en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Por eso decimos que estamos ausentes del Señor por vista, pero no por fe. Por fe estamos presentes. Así es. Pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo. En otras palabras, morir y estar en la presencia del Señor y presentes al Señor. Pablo dice, yo quiero dejar este cuerpo de muerte. Ya quiero dejar este cuerpo. Este cuerpo, a menos que el Señor venga y sea arrebatado, que viene una transformación en un abrir y cerrar de ojos, en donde mi cuerpo se va a hacer el cuerpo resucitado que está preparado, el cuerpo resucitado como lo hizo el Señor Jesucristo, y igual nos pasará a nosotros, a menos que venga un arrebatamiento, iremos a morir un día. Pero ¿qué va a pasar? Inmediatamente el espíritu y el alma parten a la presencia de Dios si eres creyente. Estoy hablando de creyentes ahora. Si no, y tú me estás oyendo y algún familiar que tú conoces no es creyente, por favor, ve y anúnciale el evangelio de la salvación para que cuando fallezca vaya a la presencia de Dios y no al lugar de tormento que habla Jesús. Bien, sigamos. Si sostuviéramos toda cosa terrenal con una mano débil, con una mano floja, entonces no estaríamos aferrándonos y preocupándonos e inquietándonos, sino que nos dedicaríamos a orar, no tan aferrado a las cosas del mundo, porque así pudiéramos aferrarnos a lo real y lo sustancial y plantaríamos nuestro pie sobre lo invisible, que es después de todo lo eterno. No me aferro tanto a lo natural, a lo terrenal. Mejor estoy aferrado a lo espiritual, dependo de Dios, oro para pedirle dirección, oro para pedirle qué hacer en la decisión, cómo resolver alguna situación que viene a retarme en alguna área de mi vida. Eso es lo que haremos. Voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero quiero orar. Quiero orar porque es necesario que nosotros... Bien, vamos a orar. Señor, cuánta razón tiene tu palabra, Señor, porque toda tu palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios, al creyente en toda buena obra.
Gracias, Señor, porque de muchas maneras nos hablas de no afanarnos, no temer, confiar, andar en comunión contigo, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Tú dijiste que tus ojos pondrás sobre nosotros y nos enseñarás el camino a seguir. Así es que por eso mismo dependemos de ti y esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque en todo momento, sin condición alguna, a menos que nos estorbe el pecado, sin condición alguna, estaremos dependiendo de ti. Y resulte lo que resulte, resulte lo que resulte. Como dijeron los 3 jóvenes hebreos cuando no quisieron adorar a un ídolo, a la estatua de Nabucodonosor, y fueron lanzados al horno de fuego. Poco antes dijeron: sepas, oh rey, que no vamos a adorar esta estatua. Y nuestro Dios puede salvarnos de esto. Y si no nos salva, pues Él es poderoso para hacerlo, pero si no nos salva, de cualquier modo no vamos a adorar esta estatua. Prefirieron morir antes que adorar al ídolo, a la estatua, más bien a la estatua, a ese Señor que habían construido ellos. Es un buen ejemplo para saber que pase lo que pase, nunca nos vas a soltar porque tú lo dijiste, Señor. Nunca soltarás algo que el Padre te dio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque ni aún quieres que vivamos afanados, sino todo lo contrario, que estemos en paz y confiados en ti. El estar en angustia, en desesperación, es temer. Y tú reprendiste muchas veces a tus discípulos. Por eso, no queremos seguir ese mismo camino, Señor, de autodestruirnos a través del afán y la ansiedad. Porque es, primero, no confiar en ti. Y segundo, dejar que esa angustia carcoma nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, e impacte también en nuestro cuerpo. Gracias, lo entendemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a recordarlo a cada uno de los que estamos aquí, para que siempre vivamos asidos de tu mano, o como hicieron las mujeres que te abrazaron cuando te resucitaron. Y no era el tiempo todavía, pero ahora nos dices que debemos estar unidos a ti continuamente, aferrados a ti en oración, Señor. Queremos hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. También oro por todos los que están enfermos, Señor. Señor, toda enfermedad es producto del pecado original. No era parte del plan. Todo esto se vino a derribar el plan tuyo y que estás rehaciendo, Señor, y que será un día con un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero mientras tanto nos enviaste a sanar a los enfermos, nos enviaste a orar. Señor, también que los enfermos dependan en oración a ti para no afanarse, para poner delante de ti su salud o su enfermedad por lo pronto. Que la pongan a tus pies, Señor, así como vino aquel leproso y te dijo: si quieres puedes sanarme, y tú dijiste: sí quiero, y al tocarlo fue sano completamente. Aprendemos que no es, muchas veces dudamos de que a lo mejor es que debe de estar enfermo, debe de seguir así, para que no hagamos conjeturas. El leproso se acercó y te dijo: si quieres puedes limpiarme, y tú dijiste, tus palabras fueron: sí quiero. Y en ese momento sé limpio, y en ese momento fue limpio. Así, Señor, que suceda con todos los enfermos, que vayamos con la confianza de que vamos de tu parte. No es una intención ni un plan nuestro, sino es en obediencia a lo que tú nos envías. Sanar enfermos, limpiar leprosos, liberar a los cautivos por el diablo, liberar de demonios. Todo eso nos mandaste a hacer, Señor. Y por supuesto, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Muchas gracias, Señor, porque sé que obrarás en los cuerpos enfermos como hemos visto,
y que estamos intercediendo diariamente durante el día. Estamos intercediendo por todos los que han expuesto sus peticiones, tanto el domingo como sé que las hermanas, los días de reunión de damas lo han hecho. Pero la oración es diaria, continua. Cada vez que hay una petición el domingo, estamos orando por ella. En el nombre de Jesucristo, oramos también por todos aquellos que están con angustia, con depresiones, con afectaciones. A veces es ansiedad grave la que tienen. Muchos viven en una grave ansiedad. Otros, Señor, sienten que están en una cárcel. Señor, que llegar ahí y hablarles la palabra para que sean soltadas las ataduras, que se abran las puertas de las cárceles, que sean libres de todos esos yugos que fueron puestos por el maligno. Eso es lo que nosotros queremos hacer y debemos hacer, y a eso nos enviaste. Señor, que estas personas, que cada uno de nosotros vayamos con el poder que tú nos has dado para hablar la palabra de verdad y la palabra de vida con esas personas. Provee, Señor, a los que están pasando por necesidades económicas, financieras, cuando su economía está derribada, destruida. Por favor, Señor, te lo pedimos, Señor. Tú no dijiste, no te dejaré ni tampoco te abandonaré. Contigo estaré, y aunque pases por las aguas, no te anegarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Gracias, Señor. Confiamos en eso. Gracias, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el buen pastor que nos llevas a deleitarnos en pastos verdes, y también a estos hermanos que estén pasando por esa necesidad, Señor. Si tienen algo que hacer, revélaselo, Señor, y que de su corazón brote la obediencia con una necesidad inminente de tener comunión primero contigo, Señor. Señor, oro por todos aquellos que están privados de su libertad, para que sigan creciendo, conociéndote más profundamente, y que toda angustia sea una oportunidad de oración para que haya paz en sus corazones y que haya libertad finalmente de la justicia, para que puedan salir a hacer la obra que tú los estás preparando ahora mismo para hacerla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos aquellos que diezman y ofrendan, Señor. Derrama tu bendición abundante, porque lo que exponen, lo que dan, es para glorificarte a ti, reconociendo que todo lo que reciben lo recibieron de ti. Todo, las oportunidades, los ingresos, el que no haya gastos fuera, o si lo hay, todo esto es un plan divino para recurrir a la oración. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.